Hoy voy a hablar del segundo principio del Evangelio de Jesucristo, así que no te vayas. ¿Qué es el arrepentimiento y por qué es tan importante que nosotros como miembros de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, lo ejerzamos cada día de nuestra vida? El arrepentimiento no es algo del momento, no es algo que lo hacemos una vez y ya no lo hacemos más. El arrepentimiento es algo progresivo, es algo que hacemos cada día de nuestra vida porque somos seres imperfectos. Entonces, como seres imperfectos, nosotros, como miembros de la iglesia, cometemos errores y debemos de acudir al arrepentimiento cada día. Pedir perdón a Dios, pedir perdón a quienes ofendemos, a las personas que no hacen mal. El arrepentimiento es el segundo principio del Evangelio, como había dicho. Esta noche estaré hablando de este maravilloso principio que me ha ayudado muchísimo en el transcurso de mi vida para seguir mejorando y aprendiendo. El arrepentimiento va muy ligado de la mano con la humildad, porque para poder arrepentirnos debemos de reconocer que hemos pecado, que hemos cometido errores, que hemos fallado. Entonces, nosotros como miembros de la iglesia, pues debemos de principalmente reconocer que hemos fallado y pues luego pues arrepentirnos. Nosotros como miembros de la iglesia de Jesucristo eh, tenemos el conocimiento perfecto de que el arrepentimiento es un proceso, que no es algo que llega de hoy para mañana y que realmente, como dije anteriormente, es un proceso, no es algo que llega y que lo hacemos una vez y ya. El arrepentimiento consta de algunos pasos, los cuales yo estaré hablando en el transcurso del video, pero estos pasos son los que nos ayudan a nosotros a saber si nos hemos arrepentido verdaderamente. Hay una escritura que dice que por esto sabremos si un hombre se ha arrepentido verdaderamente, porque confesará sus pecados y los abandonará. Entonces, creo que lo principal que debemos de hacer nosotros, luego de reconocer que hemos pecado, es confesar los pecados y abandonar el pecado. Pero estaré hablando de esos pasos pues un poquito más adelante. Como siempre, me gusta no solamente avalar mis propias palabras, sino que me gusta leer también en la página de la iglesia. Recuerden visitarla, iglesiadejesucristo.org, y en inglés es churchofjesuschrist.org. Entonces, me gustaría leer el prefacio de qué es el arrepentimiento para la iglesia. Y el arrepentimiento es uno de los primeros principios del Evangelio y es esencial para nuestra felicidad en esta vida y por toda la eternidad. El arrepentimiento es mucho más que limitarse a reconocer que se ha obrado mal. Hay muchísimas personas que entienden que el arrepentimiento es simplemente limitarnos a cosas. Y no es simplemente limitarnos a saber que hemos obrado mal. No se limita a eso. Porque entonces lo limitaríamos el arrepentimiento a que es algo momentáneo, del momento, y que ya lo hicimos y que no tenemos que hacerlo más. Y como dije al principio, el arrepentimiento es algo que debemos practicar día a día. Entonces dice, es un cambio en la manera de pensar y en el corazón, que brinda una nueva perspectiva de Dios, de uno mismo y del mundo. Implica apartarse del pecado y volverse a Dios en busca del perdón. Lo motiva el amor a Dios y el deseo sincero de obedecer sus mandamientos. Entonces nosotros debemos de apartarnos del pecado. Por eso dije al principio que hay algunos pasos que nosotros como miembros debemos de seguir para arrepentirnos. Y no solamente los miembros de la iglesia, sino todo el mundo. Y el primer paso que debemos de hacer es reconocer que hemos pecado. Cuando reconocemos que hemos pecado, pues sabemos que debemos de mejorar algunas cosas, que debemos de cambiar, que debemos de dejar de hacer algunas cosas. Luego que nosotros reconocemos, confesamos nuestros pecados. Pero ¿dónde lo confesamos? A Dios solamente. Pues nosotros como miembros sabemos, no pensamos, sabemos que los obispos, presidentes de estaca, presidentes de rama y nuestros líderes han sido elegidos por Dios para ser
sus representantes. Entonces, como sus representantes, es como si estuviésemos confesando nuestros pecados a Jesucristo. Entonces, nosotros respetamos el manto sagrado que tienen nuestros obispos y presidentes de rama y también presidentes de estaca, y pues como líderes nosotros confesamos nuestros pecados a ellos, no esperando a que se nos juzgue ni nada. Realmente los líderes de la iglesia han enseñado de que debemos recibir a todos con amor, no juzgarles, que no es dónde estuvieron ni dónde se encontraban, sino dónde se encuentran hoy y lo que pueden llegar a ser. Siempre hemos enseñado en la iglesia que debemos de ver a las personas como Jesucristo las ve, porque nosotros como seres imperfectos, carnales, pues vemos a las personas con sus imperfecciones, pero Jesucristo siempre nos ve como lo que podemos llegar a ser. Entonces, el segundo paso para el arrepentimiento es confesar los pecados, lógicamente. Luego de que confesamos los pecados, pues nos apartamos del pecado, nos alejamos del pecado, y pues en muchas ocasiones pues no podemos llegar al cuarto paso, que es restituir el daño, o sea, reparar el daño. Dígase una persona que ha matado, pues si quiere arrepentirse, pues no va a poder restituir esa vida nuevamente. Entonces es bien difícil en ese caso, pero el arrepentimiento es asequible para todos los que se arrepienten. Dicho sea de paso, conocí en mi misión una persona que pues estuvo preso porque había matado a alguien, y lógicamente ya él quiso arrepentirse y bautizarse en la iglesia. Y pues él confesó lo que había pasado y esa persona pudo ser bautizada. Es otro proceso realmente, porque como misioneros hay presidentes, hay líderes de distrito que entrevistan a las personas para bautizarse, pero cuando llegan estos tipos de casos, pues el presidente de la misión se involucra, y el presidente de la misión realmente lo que hace es que él hace la entrevista, pero no quiere decir que esa persona no pueda ser perdonada. O sea, no importa lo que hayamos hecho en nuestra vida, cuando nos arrepentimos de corazón, cuando nosotros queremos vivir el evangelio de Jesucristo y entregar nuestra vida a Dios, el perdón está ahí esperándonos a nosotros. Y luego de restituir el daño, pues seguimos alejados del pecado, nos arrepentimos cada día, y luego de eso viene lo que es la primera ordenanza del evangelio, la cual es el bautismo, que eso lo estaré hablando yo en otro video, pero me gustaría seguir leyendo. Y dice: hay una necesidad realmente de arrepentimiento en el mundo, hay una necesidad de Jesucristo, el mundo necesita a Jesucristo. El Señor ha declarado que ninguna cosa impura puede heredar el reino de Dios. Ninguna cosa impura. Si nosotros no confesamos nuestros pecados, no somos dignos de entrar al reino de Dios. Nuestros pecados nos vuelven impuros e indignos de regresar y morar en la presencia del Padre Celestial. Esos pecados también llenan de angustia el alma en esta vida. Mediante la expiación de Jesucristo, y esto es realmente lo más importante, mediante la expiación de Jesucristo, nuestro Padre Celestial ha preparado el único camino para que seamos perdonados de nuestros pecados. Pero haciendo un paréntesis, hablando ya un poquito acerca de la expiación de Cristo, recordemos que Él murió por nuestros pecados. Pero si no confesamos nuestros pecados, si no nos tornamos a Él, es como cuando me dan un trabajo, yo firmo un contrato. Si yo no firmo el contrato, no tengo un salario, no me dan día libre, no tengo un horario, no tengo las bendiciones de tener ese trabajo. Entonces, así mismo es Dios. Si nosotros no firmamos ese contrato con Él, que es el bautismo, lógicamente, la expiación de Jesucristo no hace efecto en nosotros. Entonces, nosotros debemos de confesarlo, abandonarlos, restituir el daño y ser bautizados con la debida autoridad aquí en la tierra, lo cual está en la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Somos la única iglesia con la autoridad para bautizar y realizar las ordenanzas salvadoras para regresar a la presencia y morar en la presencia de nuestro Padre Celestial.
Entonces, por medio de la expiación de Cristo es que nuestro Padre Celestial nos ha dado la oportunidad a nosotros de que podamos regresar a Él. Pero logramos que esa expiación haga efecto en nosotros solamente y exclusivamente cuando nos arrepentimos y somos bautizados en su iglesia. Jesucristo padeció el castigo por los pecados a fin de que seamos perdonados si nos arrepentimos sinceramente. Al arrepentirnos y confiar en su gracia salvadora, seremos limpios del pecado. Al arrepentirnos, como dije anteriormente. Una escritura interesante en Lucas es la historia del joven rico. Perdón, la historia del hijo pródigo. ¿Qué significa la palabra pródigo? Eso es lo primero. ¿Qué significa la palabra pródigo? Hay personas que dicen, el hijo pródigo, piensan en amor. Realmente pródigo significa derrochador, malgastador. Eso es lo que significa pródigo. Entonces, el hijo malgastador, esa es la historia. Vemos que este hijo le pide a su padre que le entregue sus bienes, que su herencia, que se la entregue, que él se quiere ir, que quiere vivir. El padre, lógicamente, lo que hace es que reúne todos los bienes que le tocan a él y se los entrega. Su hermano sintió celos de eso porque él dice, bueno, lo que tú trabajaste, todavía estás vivo, ¿por qué se lo vas a dar? El padre se lo entrega. Vemos cómo este hijo pródigo malgastó su fortuna, bebió, comió, me imagino que fumó, me imagino que estuvo con mujeres, me imagino que vivió una vida de derroche. Pero los bienes no eran para siempre. Esos bienes se le agotaron. Entonces, cuando se agotan los bienes, viene entonces el momento de tristeza. Y eso pasa con nosotros. Cuando nosotros tenemos abundancia, estamos bien, estamos felices, compramos muchísimas cosas, pero no nos acordamos del Señor. Y ese es el error número uno del ser humano, que en el bienestar estamos muy felices, nos olvidamos de Dios, no vamos a la iglesia, no buscamos de Dios, no buscamos a nadie. Cuando llegan los momentos de tribulación, los momentos difíciles, los momentos donde Satanás nos está martillando, ahí es donde nosotros queremos acudir al Señor. Con esto no digo que no está bien que acudamos al Señor. Al contrario, debemos siempre acudir al Señor. El hijo pródigo, cuando se ve sin sus bienes, empieza a deambular por el mundo. En la ciudad donde estaba el hijo pródigo entró una hambruna, un tiempo difícil. Y vemos cómo este hijo pródigo anduvo vagando, deseando comer las migajas que comían los cerdos. Las migajas, lo que comían los cerdos. Y en Lucas dice aquí, entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el que le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Recordó inmediatamente, o sea, ya se sintió mal por lo que hizo. Ese es el primero, o sea, reconocer que fallé. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Confesar. Confesó a su padre. Lógico. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hame como uno de tus jornaleros. O sea, quiso restituir el daño. Entonces se levantó y fue a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. El hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad la mejor ropa, y vestidle, y poned un anillo en su mano, y sandalias en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Así mismo es nuestro Padre Celestial con nosotros. Cuando nosotros regresamos a Él. Pero debe de existir esos pasos. Debemos de saber que fallamos, confesar lo que hemos hecho, restituir el daño, como el hijo pródigo, y buscar la guía de Dios para poder seguir adelante. Pero el Señor siempre va a ser una fiesta cuando nosotros regresemos a Él.
siempre hará una fiesta cuando regresemos a Él, porque nosotros somos sus hijos. Somos sus hijos pródigos. Eso es realmente lo que enseña esta escritura, esta historia en la Biblia. Que siempre debemos volver al Padre. Aunque Él nos da todas las cosas, debemos volver a Él siempre. Para afianzar un poco la enseñanza de la Iglesia de Jesucristo, leeré en el libro de Mormón unos cuantos versículos también que hablan del arrepentimiento. Y en 2 de Nefi 9, el versículo 23 y 24 dice: y Él manda a todos los hombres que se arrepientan y se bauticen en su nombre, teniendo perfecta fe en el Santo de Israel, o no pueden ser salvos en el reino de Dios. Arrepentirse y bautizarse. Lógico, el arrepentimiento requiere todos los pasos de lo que he hablado. Y si no se arrepienten, ni creen en su nombre, ni se bautizan en su nombre, ni perseveran hasta el fin, y perseverar hasta el fin, hago un paréntesis, es arrepentirnos cada día, deben ser condenados, pues el Señor Dios, el Santo de Israel, lo ha dicho. Si no nos arrepentimos, si no perseveramos hasta el fin, si no nos bautizamos, seremos condenados. En Mosía 26, el verso 30 y 31 dice: sí, y cuántas veces mi pueblo se arrepienta, le perdonaré sus transgresiones contra mí. No importa las veces, Él nos va a perdonar. Si es el arrepentimiento lógicamente sincero, si es un arrepentimiento sincero. Y también os perdonaréis vuestras ofensas los unos a los otros, porque en verdad os digo que el que no perdona las ofensas de su prójimo, cuando éste dice que se arrepiente, tal ha traído sobre sí la condenación. Si una persona me hace daño a mí y yo sé que se arrepiente de corazón y yo no le perdono, dice ahí en las escrituras, dice, cuando éste se arrepiente, tal ha traído sobre sí la condenación. O sea que la condenación cae sobre mí si yo no perdono a esa persona. En Doctrinas y Convenios hay una escritura que todos conocemos, los miembros de la iglesia. Y dice: recordad que el valor de las almas es grande a la vista de Dios. Porque aquí el Señor vuestro Redentor, Jesucristo, padeció la muerte en la carne. Por tanto, sufrió el dolor de todos los hombres, a fin de que todo hombre pudiese arrepentirse y venir a Él. Esa es la razón. Él murió por nosotros para que podamos arrepentirnos y venir a Él. Si no nos arrepentimos y venimos a Él, la expiación de Cristo no tiene ningún efecto sobre nosotros. Y ha resucitado de entre los muertos para traer a todos los hombres a Él mediante las condiciones del arrepentimiento. ¿Cuáles son? Las condiciones, las 5 que mencioné. Y cuán grande es su gozo por el alma que se arrepiente. Así que sois llamados a proclamar el arrepentimiento a este pueblo. Eso es un llamado que tenemos los miembros de la iglesia, de proclamar el arrepentimiento al pueblo. Por eso estoy haciendo este video. Y si acontece que trabajáis todos vuestros días proclamando el arrepentimiento a este pueblo y me traéis, aun cuando fuere una sola alma, cuán grande será vuestro gozo con ella en el reino de mi Padre. Y ahora, si vuestro gozo será grande con un alma que me hayáis traído al reino de mi Padre, cuán grande no será vuestro gozo si me trajereis muchas almas. He aquí tenéis mi evangelio ante vosotros, y mi roca y mi salvación. Nosotros como miembros de la iglesia tenemos la responsabilidad de llamar a todos al arrepentimiento, porque aquel que ha sido amonestado también debe amonestar a su prójimo. Yo sé que Jesucristo vive, que esta es su iglesia, este es su evangelio restaurado, y fue restaurado por medio del profeta José Smith. Fue restaurado por medio de un hombre imperfecto con imperfecciones, lógicamente. Y hoy en día la dirigimos, la iglesia, en el mundo. Yo sé que Cristo vive, que esta es su iglesia. Sé que el libro de Mormón es la palabra de Dios. Debemos de leer el libro de Mormón y aferrarnos a él. Así como también leer y estudiar la Biblia, que es la palabra de Dios. Gracias a todos por ver mi video y llegar hasta aquí en este momento. Espero que puedan compartir mi video,
darle me gusta y que también puedan suscribirse a mi canal si todavía no lo han hecho. Dejen en los comentarios las cosas que ustedes quieren escucharme hablar en este canal. Estaré leyendo sus comentarios y también respondiéndole como lo he hecho siempre. Muchísimas gracias por su tiempo y espero que tengan una hermosa noche o tarde o mañana si lo están viendo ahora.